estamos al aire. Con imágenes que está. Dice Gatti que va a salir el sol. A las 3 de la tarde. Yo la verdad que no visualizo allí. Bueno, pero vos no tenés la experticia que tenemos. No tengo la más mínima duda que no. No me meta a mí, Jorge. Bueno, pero no visualizo ahí. A las 3 de la tarde, 3 y 10 a reventar, nos vamos con sol. Y 10 ahí. Capaz que 10 y 9. ¿Y 10 y 9 o y 19? Y 19 y 19. Yo cualquier cosa dije y 19. Claro, seguro. Quedó abierto. Uno se aprende cómo dar el pronóstico, ¿viste? Bien, ¿se va a ir volando? ¿Va a haber el partido del Barcelona? No. Claro. Y con buen tiempo. La pregunta que yo hago también. Con muchísimo gusto vamos a recibir a Rafael Fernández, presidente del Partido de los Trabajadores del Uruguay. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Se viene el 17º Congreso del Partido de los Trabajadores del Uruguay, con la consigna: la clase obrera debe construir su propio partido. Vos no te das por vencido, ¿no? Sí, como es la canción. No sé quién es, Luis Fonsi, creo. Sí, Luis Fonsi es. Yo no me doy por vencido. No, 17 congresos de unos cuantos años más, ¿no? Porque no son todos los años los congresos. Sí, lo hicimos el Partido de los Trabajadores. Cuando se constituyó con la convicción de que lo que toda la izquierda consideraba que estaba resuelto en Uruguay con la constitución del Frente Amplio no era así. Es decir, no íbamos a tener una mala experiencia, un mal camino. Y bueno, justamente de alguna manera se está viviendo esa experiencia en acción, ya no como oposición sino como gobierno. Y nosotros consideramos que ahí hay que sacar las conclusiones de todo este proceso. En ese sentido, el Partido de los Trabajadores colocó en la campaña electoral que tuvimos un poco más de posibilidades de difusión, hubo hasta cadenas nacional, ¿no? Donde hubo debate entre los distintos, no debate, pero bueno, presentación de propuestas. Pero tuvieron más visualización que en otros momentos. Más visualización y recogimos... Visibilidad, quise decir. Sí, recogimos una adhesión un poco mayor, obviamente no suficiente para alcanzar el Parlamento, pero que nos abrió puertas en muchos lugares que no teníamos ni contacto siquiera. Y sobre todo porque colocamos muy firme una idea de que se venía una crisis económica y se venía un ajuste. Es decir, eso lo repetimos incansablemente, y en ese momento era muy negado el elemento del ajuste y sobre todo de la crisis. Se decía que no había tal crisis. Hoy estamos viendo el proceso de Brasil y Argentina, es un proceso realmente de una bancarrota económica, y Uruguay va en ese proceso. Entonces nosotros, el eje para nosotros de este Congreso obviamente es la idea: la clase obrera construir su partido. Es un poco el eslogan general, pero bueno, básicamente es que la clase obrera no debe pagar la crisis que no provocó. Ahora estamos teniendo despidos, cierres de empresas, rebaja de salario, es decir, todo un proceso en el cual se pone en discusión incluso conquistas, por ejemplo la cuestión de las jubilaciones, ¿no? Donde ya están habiendo planteos oficiales. Estaba en el programa del Frente Amplio, nosotros los advertimos, de subir la edad de retiro, por ejemplo, para las jubilaciones. Es decir, cosas que hacen en todo el mundo los gobiernos para trasladar la crisis a los trabajadores. Pero no será necesario todos esos ajustes, digo, porque el Frente Amplio en definitiva lo hace por gusto, o es porque hay una cosa que cuando uno no es gobierno las puede decir y después cuando llega el gobierno se da cuenta que son irrealizables. Están al servicio de los mismos amos que estaban los blancos y los colorados, que son los que están en los papeles de Panamá. En las offshore famosas, en los paraísos fiscales, se mueve una cifra mayor a los 30 billones de dólares, que equivale a más del 40% del PBI mundial. Quiere decir que no es un problema acá que no haya riqueza. Riqueza sobra en el mundo. El problema es que está acaparada en muy pocas manos. Entonces lo que sucede es que cuando se vienen las crisis, descargan sobre la población un nivel de miseria que lleva aparte a compulsiones sociales. Ese es lo que ha vivido Grecia, por ejemplo, en la última etapa. Pero lo vivimos en América Latina muchas veces. Entonces el problema es que nunca hay dinero cuando se trata de salario, de abrir fuente de trabajo, pero ese dinero está, y está en las finanzas mundiales, se lo ve presente. Por supuesto que también está allí para evaluar impuestos. Por ejemplo, cuando bajan los commodities, que Uruguay venía vendiendo... Después podemos hablar si el Frente Amplio en su gobierno, en un periodo de bonanza, derramó bien o no derramó, que capaz que en eso tú tenés una visión distinta. Pero no hay una realidad, esta desaceleración, yo no lo veo como bancarrota tampoco para Uruguay, pero en esta desaceleración que se produce en Uruguay, o comienzo de crisis o eventualmente el riesgo de una crisis, ¿no hay factores que verdaderamente son incontrolables para el país que vienen de afuera? Pero eran todos anunciados. El hecho de que China estaba generando una demanda extraordinaria, que era insostenible porque estaba basada en una especulación,
por ejemplo la del hierro famoso que llegó al proyecto delirante de Aratirí, toda esta inundación de soja por todo el país, con todo lo que eso implica incluso de impactos ambientales, el uso del glifosato, en cantidad de aspectos que están dañando esto, el agua que estamos tomando, está teniendo un costo de la sociedad para tomar agua más o menos potable, descomunal, que no se lo descargan sobre los latifundistas que generan esa misma contaminación, y hablar de las empresas contaminantes de siempre. Pero digo, el problema es que eso ya se sabía, estábamos sentados en una burbuja. Si ya en 2007-2008 empezó un proceso de composición, que con una cantidad de inyección de dinero fueron generando la posibilidad que en China hubiera una demanda extraordinaria que era insostenible en el largo plazo. Eso ¿Qué debe hacer Uruguay entonces? Y lo que tiene que hacer América Latina en conjunto es nacionalizar sus recursos naturales y reorganizar la economía en términos socialistas para nosotros. Es decir, no se puede seguir sobre la base de que unos pequeños magnates de las finanzas mundiales determinan el curso de la vida de todos nosotros. Es la sociedad la de conjunto la que tiene que determinar sus destinos, y en ese sentido somos completamente, estamos al vaivén de las inversiones de los George Soros, de los Rockefeller y tantos otros, que son los más conocidos, pero hay por supuesto muchos más, donde lo que se habla, por ejemplo, en la política norteamericana, del 1%, ¿no?, que controla, es menos del 1% que controla realmente las grandes finanzas. Entonces, el conjunto de la sociedad está a merced de eso. Ahora, de todas maneras hay algunos procesos que se han dado en Uruguay que mirados desde, digamos, desde sectores muy conservadores son tremendos, ¿no? Es decir, el gobierno dilapidó recursos en materia de políticas sociales cuando debería haber guardado ese dinero que la bonanza generó, y sin embargo te escucho a vos decir, no, el gobierno no gastó en esas cosas o debería haberlo gastado diferente. Es decir, hay una mirada desde los sectores más conservadores y en este caso del Partido de los Trabajadores que tiende a aparecer, es decir, el gobierno no hizo las cosas mal. Apuestas en realidad. Claro que son apuestas, por supuesto que son apuestas. Unas que dicen que se debería haber guardado el dinero y otro que dice que se debería haber gastado más o en otros sectores. Lo que pasa es que la crítica principal no es si se gastó tal o cual cosa, es que no hubo ninguna transformación social. La tierra se extranjerizó más que durante todos los gobiernos blancos y colorados. Obviamente que en un contexto económico que favoreció eso, no lo determina solo un gobierno. Pero hubo una contrarreforma agraria, es decir, todo lo que eran las promesas o los eslogans. También fue el periodo en el cual el Instituto Nacional de Colonización compró más tierras, y más tierras dio a acomodatarios. Y como era una etapa de especulación muy alta, y sigue habiendo todavía un precio de la tierra muy alta, se gastó mucho dinero en eso. No, yo no estoy diciendo que, no discuto el gasto, lo puedo discutir por otro lado, pero no es el centro. El problema acá es que se fundamentaba la necesidad de un frente de este tipo de izquierda para realizar una serie de transformaciones. Se hizo ese frente, se llegó al gobierno y las transformaciones fueron para atrás, no para adelante. Es decir, el peso de las multinacionales en la economía es brutal. En realidad en Uruguay existen las offshore, de hecho, son las zonas francas. Quiero decir, no necesitas mandar la plata a Panamá. La tenés aquí, cerquita, la posibilidad de tener empresas que no pagan un peso de impuestos. Entonces, todo esto hace que se descargue sobre los trabajadores el presupuesto público. Es decir, se discute mucho en qué se gasta el presupuesto y quién lo financia. Ven las cuentas públicas y van a ver que se financia con el IVA, con el impuesto a los salarios y con muy pocas más cosas. El IVA lo pagamos los trabajadores fundamentalmente. Entonces, realmente... Por lo menos donde se nos va el mayor porcentaje del ingreso que tenemos, porque el que gana mucho gasta IVA, pero... capaz que en el porcentaje del ingreso gasta más que nosotros, pero en el porcentaje si tiene empresa, en el porcentaje, claro. Pero claro, la empresa como tal no es la que está pagando. Claro. Ni hablar de las multinacionales, que no queda casi, porque a veces cuando se hablan del índice de Gini, de la desigualdad, etcétera, no se olvida de que Botnia no está en el índice, Botnia UPM no está en el índice de Gini, Monteplata tampoco, porque no son familias locales instaladas. Cuando se habla ahí de los deciles, se menciona a la gente que está viviendo residente en Uruguay. Entonces, gran parte del Producto Bruto se va en grandes empresas y en grandes bancos. Y bueno, ni hablar del fenómeno de la SAFAP, que debería ser un tema especial para tratar. El viernes en el Congreso, ¿qué significa el Congreso? ¿Qué es lo que se hace el día? Bueno, el Congreso, el viernes tenemos una inauguración, un acto que se hace en el Club Congreso. Digo, porque va a generar alguna confusión. Bien del Uruguay. Bien nuestro. Que es un club que queda aquí en Agraciada y Cuarey, más o menos. Cuarey y Agraciada. Ahí está. Y bueno, allí vamos a hacer un acto de lanzamiento del Congreso. Pues el Congreso lo que se trata justamente es una discusión donde, bueno, por un lado se han acercado compañeros nuevos, por lo tanto es un Congreso atípico en muchos sentidos, decimos de la refundación, incluso porque hay gente que no participó en ningún otro. En ese sentido había un salto tanto en la organización nuestra como
implantación en algunas facultades, en algunos sindicatos. Hay una presencia mayor de compañeros nuestros a nivel sindical también. Esperamos que eso, por un lado, consolidar esa organización, pero sobre todo relanzar de alguna manera públicamente al Partido de los Trabajadores, porque creemos que se está configurando en toda América Latina una situación de agotamiento de los llamados gobiernos progresistas, etcétera, pero nosotros no damos dos mangos por los gobiernos de centro derecha o como se los quiera llamar, tipo Macri. Es decir, no creemos que esté viniendo una nueva ola neoliberal. Creemos que esta gente no tiene posibilidades ninguna de llevar adelante el planteamiento que hacen, y de hecho lo que ha hecho Macri no difiere mucho de lo que hubiera hecho Scioli si hubiera ganado en las elecciones. Ya que hablas de Argentina, ¿cómo estás viendo el caso Lula, caso Dilma? Digo, los pongo a los dos porque fue todo. ¿Cómo ves eso personalmente? Bueno, dos aspectos. En lo personal coinciden en el nombre, además, en el Partido de los Trabajadores. Claro, y no es casual, porque nosotros en el 84, cuando surge el Partido de los Trabajadores, en gran medida veíamos como un elemento altamente positivo que los trabajadores de Brasil estuvieran constituyendo un partido independiente, que no era lo que planteaba en general la izquierda de Brasil en esa época, que decían que había que estar en otros movimientos junto con otros sectores. Más parecido al Frente Amplio. Claro. Es decir, Lula planteó un camino en ese sentido de independencia política. Y después lo fue desvirtuando una serie de acuerdos con José Alencar y otra serie de políticos que son incluso muy conservadores. Para transformarte en una expresión válida que te permitiera acceder a lugares al menos de decisión. Para nosotros no es inevitable, pero más allá de eso, Lula fue muy claro en un momento en un congreso del PT de Brasil, dijo si quieren llegar van a tener que tragarse sapos, y el congreso votó que sí, que se iba a tragar sapos, y siguieron adelante. Nosotros en ese sentido es un fenómeno. Lo dijo antes que Mujica, creo. Mujica no es original en eso. Para nosotros hay dos fenómenos. Por un lado, en este momento para nosotros hay un proceso de un golpe en Brasil. Que nosotros queremos ser claros en eso. Esto no exime al PT de los procesos de corrupción y todo lo demás que han habido, y que los hay. A Dilma Rousseff no la van a echar por corrupción. No. Primero que nada porque los que la quieren echar son más corruptos que ella. Segundo, porque en realidad el impeachment, el juicio político que se está estableciendo en Brasil, refiere a un aspecto completamente formal de una regla fiscal que no se ha cumplido, o que se discute si se cumplió o no se cumplió, y el gobierno dice que sí la cumplió, pero que usó préstamos de los bancos estatales brasileños, y que en realidad uno gasta cuando los paga y no cuando los asume, etcétera. Es una discusión que obviamente el proceso no está vinculado ni a Petrobras ni a Petrobras. Nada de eso. Claramente es así. Y claramente uno lee los editoriales de la Folha de San Pablo, por ejemplo, establecen que quieren hacer un cambio político. No es un tema de que Dilma Rousseff dejara el lugar. Entonces hay un golpe de Estado en curso, un golpe blanco, como le dicen ahora los golpes de este tipo. Ya tuvimos el ejemplo de Honduras, de Paraguay, este es otro similar. Decir que esto está contemplado en la Constitución no quiere decir nada, porque también la nuestra está contemplado. Pero entonces el tema es, si hay un juicio político por algún tipo de denuncia, es una cosa. Si alguien quiere cambiar la política y por eso quiere tirar un presidente para que quede el vicepresidente que de otro partido, es otra cosa, es un golpe de Estado. No puede haber impeachment sin delito, y en este caso podría ocurrir. Exactamente. Más, creo que si aplicaran este supuesto delito a todos los gobiernos, no queda uno. A nivel del mundo, les quiero decir, porque lo que ha pasado, por ejemplo, para que Grecia entre a la zona euro, lo que le llaman la contabilidad creativa y todo lo demás, con la colaboración del FMI, de Goldman Sachs y otra serie de calificadoras, han hecho cualquier dibujo para que cubriera las reglas y pudiera entrar. Entonces, yo en ese punto me parece muy claro eso. El otro es que estamos ante el final de una experiencia que para nosotros es un final vergonzoso, lamentable, de la experiencia del PT de Brasil. Eso no, es decir, son dos cosas separadas para nosotros. Quiere decir que nosotros en este caso estuviéramos en Brasil, estaríamos enfrentando el golpe de Estado, pero no bajo la idea de estar con el gobierno, sino como enfrentamos cualquier golpe de Estado que pretende establecer en este caso en Brasil, aparte un giro de un ajustazo realmente contra los trabajadores. Otra pregunta que quería hacerte, con respecto a, ingresó al Parlamento Unidad Popular, y supongo que ustedes lo habrán seguido más atentamente que al resto. ¿Estuvieron a punto de hacer una alianza? Ustedes estuvieron allí con esa alianza que al final nunca me quedó claro, no estaban tan a punto o no. ¿Cómo lo vieron este proceso de Unidad Popular en el Parlamento? Bueno, en primer lugar mostró que había una necesidad. Es decir, el hecho de que ingresara Unidad Popular muestra de que había una cantidad de gente que ya no le alcanzaba el Frente Amplio, ¿no? Y hubo una gran cantidad de gente que votó en blanco, incluso que era Frente Amplista que votó en blanco, otros nos votaron a nosotros, otros grupos. Quiere decir que esa necesidad está, y creo que se ha incrementado.
Yo creo que la Unidad Popular no está colocando una propuesta superadora, en el sentido de que por un lado está reiterando de alguna manera que quiere hacer un nuevo Frente Amplio, es decir, esa es la orientación general que manifiesta, si no cambia la estrategia. Nosotros creemos que hay que ir a una lucha por un gobierno de trabajadores, no por un nuevo gobierno de algún tipo. Y más allá de eso, no nos parece muy correcto esta idea de ligarse a los partidos tradicionales en la oposición al Frente Amplio en algunos puntos que han llevado adelante, como las elecciones del BPS, por ejemplo, o la propia denuncia sobre ANCAP. Yo creo que tenía que haber colocado una denuncia independiente, porque los que hacen la denuncia, son los que impulsaron la privatización de ANCAP, la eliminación de monopolio y otra serie de elementos. Para nosotros eso no es menor, no se puede confundir uno de las banderas de cualquier manera. Uno supone que los militantes o delegados del Partido de los Trabajadores, estoy hablando de tu congreso ahora, ya tienen claro esto del viernes, pero ¿a qué hora comienza? ¿Cómo es esto? Claro, el viernes a las 19 horas está convocado este acto. Va a participar de Argentina, van a venir dos compañeros, Jorge Altamira, que ya ha estado aquí algunas veces, dirigente del Partido Obrero, y una compañera que es diputada nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda de Trabajadores en Argentina, se llama Soledad Sosa, es por Mendoza. Es una compañera joven, una luchadora sindical, también es interesante porque capaz que escuchan de otra manera las cosas. Incluso habíamos tenido idea que viniera a hacer recorrida en los medios para darla a conocer un poco, pero no fue posible por agenda parlamentaria. Y bueno, después van a hablar compañeros de la Juventud del PT y bueno, cierro el acto yo para de alguna manera abrir de esa manera las deliberaciones del Congreso, que va a ser el fin de semana más propiamente dicho. Bueno, ahí esperamos que surja una serie de resoluciones que permitan lanzar al PT en esta campaña. Rafael Fernández, gracias por hoy. No, gracias a ustedes. Y nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias. Se viene la pausa y se viene también el doctor Isaac Hachter, como decíamos hoy, es miércoles y hace más de 10 años que está el doctor con nosotros a esta hora. Ya venimos.